Lo primero que vi al entrar en Nome no fue nieve, fue una pierna congelada en un poste eléctrico, retorcida como si la hubieran lanzado con una fuerza imposible, aún con el pantalón militar desgarrado y una bota manchada de rojo. Me detuve en seco. El frío cortaba la garganta y el silencio era tan profundo que incluso los motores del convoy parecían temer romperlo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. No había viento, no había cuervos, no había señales de vida en las calles cubiertas de escarcha gris, solo desolación y ese tipo de vacío que uno siente cuando entra en una casa abandonada con la certeza de que algo está ahí dentro observando desde las sombras, sin moverse, sin respirar, solo esperando a que bajes la guardia. Éramos 8 hombres bien entrenados, miembros de una unidad especial, seleccionados por nuestro conocimiento en operaciones extremas en zonas árticas, enviados con la orden explícita de no dejar testigos ni rastros, lo que significaba, aunque nadie lo dijera, que lo que había ocurrido en Nome no debía salir de Nome, no en forma de informe, ni de rumor, ni siquiera entre soldados. El pueblo parecía haber caído en un instante, las luces parpadeaban intermitentes en algunas casas, otras estaban sumidas en una oscuridad total, con ventanas rotas desde dentro, puertas arrancadas como si algo hubiese salido a toda velocidad, o hubiese entrado sin ser invitado, dejando un reguero de destrucción. En la primera casa que registramos, encontramos lo que quedaba de una familia, o al menos lo que se podía identificar como tal. Los cuerpos estaban en posiciones imposibles, como si hubieran intentado escapar arrastrándose, pero sus rostros no tenían expresión de miedo ni de dolor, sino una especie de desconcierto absoluto, como si no entendieran que los estaba ocurriendo. Uno de ellos aún sostenía un muñeco de trapo. No había fluidos frescos, todo estaba seco, congelado, como si hubiesen fallecido hacía días o incluso semanas, pero a nosotros nos habían informado que llamadas de auxilio eran de hacía solo 2 noches, lo que no cuadraba, ni tenía sentido, y sugería que algo más estaba ocurriendo bajo el hielo. Las cámaras de vigilancia habían sido arrancadas de sus soportes, no destruidas, arrancadas, con los cables tensos y quemados como si una descarga hubiese fundido los sistemas. Los servidores del pequeño centro de datos estaban calcinados desde dentro, y los discos duros, aquellos que deberían haber contenido las imágenes de las noches de los ataques, habían sido reducidos a masas informes de plástico fundido y chatarra retorcida. Seguimos avanzando casa por casa, con cuidado, revisando cada rincón, cada sótano, cada ático, esperando encontrar algo, un rastro, un indicio, pero lo único que recogimos fueron más cuerpos fragmentados, muebles destrozados dentro, garras o instrumentos desconocidos que habían perforado techos y paredes sin lógica aparente. En una casa, una mujer mayor había sido puesta contra una estufa de hierro. Uno de los soldados rezó en voz baja, pero nadie dijo nada más. Todos sabíamos que esto no era obra de ningún animal conocido. Al caer la noche, montamos un campamento en la antigua escuela, un edificio sólido, de hormigón reforzado, con una sola entrada y ventanas protegidas por rejas, el lugar más seguro que pudimos encontrar. Instalamos sensores de movimiento, sellamos puertas, reforzamos los accesos y colocamos vigilancia por turnos. El frío era insoportable, y el cielo, cubierto por nubes, no dejaba pasar ni una estrella. Mi turno comenzó a las 3 de la madrugada, la peor hora, la más oscura, la más silenciosa. Estaba en la azotea, con la radio y los ojos fijos en el horizonte, cuando escuché el primer crujido. No venía de fuera, venía de dentro del edificio, de uno de los pasillos del ala sur, donde se suponía que dormía el resto del equipo. Bajé sin hacer ruido, con el arma lista, y me encontré con el cabo Rodríguez en el pasillo, con los ojos muy abiertos, pálido como un cadáver, señalando hacia el extremo donde estaba la sala de profesores. Nos acercamos juntos. Cada paso parecía sonar en un pasillo sin fin, hasta que llegamos a la puerta abierta. La cama de Campbell estaba vacía, sus cosas intactas, su mochila, su arma, su chaqueta térmica, todo en su sitio, menos él, como si se hubiese desvanecido en el aire. Revisamos cada rincón, llamamos por radio, activamos el protocolo de búsqueda y alerta, pero no había ni rastro. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Hasta que, 15 minutos después, uno de los sensores de movimiento de la entrada lateral emitió un pitido bajo. Nos acercamos con rapidez, apuntando en todas direcciones, y encontramos ahí tirado en la nieve, a solo unos metros del portón, su intercomunicador aún encendido, bañado en rojo,
con una señal débil repitiendo estática interrumpida por una frase distorsionada, una voz que no conocimos, que solo decía una palabra una y otra vez entre susurros metálicos: despierta, despierta. Despierta, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, levantando la nieve como una cortina blanca que poco a poco fue borrando el pueblo a nuestro alrededor. La mañana siguiente trajo consigo un frío más denso, más antiguo, uno que no se sentía en la piel sino en los huesos, como si el aire hubiese sido reemplazado por una presencia que observaba desde todos los rincones. Nadie había dormido bien, algunos hablaban en voz baja, otros evitaban mirar la cama vacía de Campbell, pero todos sabíamos que aquello no había sido una simple desaparición. La señal de su intercomunicador seguía repitiendo fragmentos erráticos, como si estuviera atrapado en un ciclo donde el tiempo no pasaba igual. A media mañana, mientras inspeccionábamos la zona perimetral al sur del pueblo, encontramos algo que nos detuvo en seco. Eran huellas, pero no huellas humanas, ni de animal conocido, no por su forma alargada o por las marcas de garras, sino por la distancia entre ellas, como si algo extremadamente alto y delgado se hubiese desplazado por la nieve sin hundirse más de unos centímetros, avanzando en línea recta desde los límites del bosque hasta perderse en la dirección del viejo lago congelado. Aquel que los lugareños habían tapado con planchas metálicas décadas atrás, alegando que no era seguro, que el hielo no soportaba el peso, aunque ahora, observando desde lejos, entendimos que no se trataba de una advertencia por seguridad, sino de una advertencia contra algo que vivía allí abajo. Nos tomó casi una hora llegar al borde del lago. El sol estaba alto pero parecía incapaz de calentar nada. El lago era una planicie de hielo quebradizo, surcado por líneas negras que se ramificaban. Algunas planchas parecían haber sido removidas a la fuerza, no por herramientas humanas, sino por algo que empujaba desde abajo con una intención brutal y paciente. En el centro, un círculo de unos 6 metros de diámetro estaba completamente despejado. Avanzamos con precaución, desplegándonos en semicírculo, con sensores y cámaras de corto alcance, pero nada apareció. No hubo movimiento, no hubo señal térmica, solo ese crujido leve, intermitente, que parecía venir desde muy dentro, y entonces, sin aviso, la superficie estalló hacia arriba como si hubiera estallado desde dentro, lanzando fragmentos de hielo en todas direcciones. Uno de los soldados fue atravesado por una estalactita afilada que le abrió el cuello, otro gritó pero no llegó a disparar antes de ser golpeado por una masa oscura que surgió del centro del lago, una figura imposible de describir con precisión, porque no la vimos completa, solo partes, como si se moviera en otra frecuencia, tentáculos fibrosos con terminaciones en garra, piel semitransparente que dejaba entrever estructuras internas palpitantes, ojos que eran humanos pero no parpadeaban, ojos que se movían en distintas direcciones sin perder su objetivo. Abrimos fuego, todos los que dábamos, pero las balas parecían no hacer más que provocarla. Se replegaba bajo el hielo para atacar desde otro ángulo, como si conociera nuestros movimientos antes de que los hiciéramos, como si no estuviera cazando por necesidad sino por placer, por un juego antiguo que nosotros aún no entendíamos. Vi como el sargento Martínez era levantado por el torso y lanzado contra el hielo, su cuerpo rebotó y se hundió en una grieta, arrastrado por un brazo que parecía compuesto por miles de dedos finos. El teniente Foley cayó disparando hasta que su rifle se quedó sin munición. Sus gritos fueron reemplazados por un sonido más profundo, un gorgoteo áspero que emergió desde el hielo mismo. Yo corrí sin dirección, sin estrategia, sin dignidad, solo con el instinto primitivo de vivir un minuto más. Me adentré en el bosque cercano, el aire me quemaba los pulmones, la nieve me cegaba, pero no me detuve, no giré la cabeza, hasta que encontré una cabaña semioculta entre los árboles, una estructura de madera carcomida y tejado inclinado que apenas se mantenía en pie. Cerré la puerta de golpe, clavé una estaca oxidada y me tiré al suelo, jadeando, con la vista nublada y las manos temblorosas. Allí, en la oscuridad de esa cabaña, entre estanterías vacías, mi mente me llevó a un recuerdo enterrado, una historia que un guía inuit nos contó una vez durante un entrenamiento en la bahía de Hudson. Habló del Kalupalik, una criatura que habitaba bajo el hielo, que tenía forma de mujer, pero piel verdosa y garras negras, que emitía un canto suave para atraer sobre todo a los jóvenes, y que nunca salía completamente a la superficie, solo lo justo para arrastrarte con ella y devorarte en la. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Profundidad. En ese momento pensé que era folclore, que era una historia para asustar a los reclutas, pero ahora, escondido y solo, comprendí que la historia no era una advertencia, era una descripción, precisa,
brutal, incompleta. Pasé horas en esa cabaña, sin atreverme a moverme, hasta que la noche volvió con una intensidad distinta, más densa, más pesada, aplastando cualquier esperanza de rescate, de contacto, con los labios partidos y las manos entumecidas, pero aún vivo, me obligué a pensar con frialdad, a planear, a trazar un último intento de salir de allí con vida. Regresé al lago antes del amanecer, guiado por la misma lógica que empuja a un animal herido a volver al sitio donde fue atacado, no por valentía, sino por la certeza de que huir no sirve de nada si el cazador conoce tu olor, si el depredador no te caza por hambre sino por obsesión. Desde lo alto de una pequeña elevación rocosa pude observar cómo el hielo estaba completamente fracturado, no de forma aleatoria, sino siguiendo un patrón. Comprendí entonces que la criatura estaba buscando, escudriñando, removiendo para hallar aquello que, quizás, se le había escapado. Me moví con lentitud, descendiendo por el flanco este del lago, donde recordaba haber dejado parte del armamento que llevábamos. Allí encontré lo que necesitaba, una caja de cargas y detonadores manuales, y mientras colocaba las cargas bajo la superficie del hielo, en zonas clave donde las grietas se unían como nervios, sentí por primera vez que aquello no era solo un lago, sino una especie de organismo que respiraba muy lentamente, que latía en ciclos que no podía entender, y que ahora furioso, sabía que alguien estaba intentando hacerle daño. Distribuí las cargas durante más de una hora, dejando una línea de escape hacia el norte, hacia una zona más alta donde el hielo era más firme, calculando que, si todo fallaba, al menos tendría un último punto donde resistir. Me tumbé boca abajo en la nieve, esperando, con el detonador apretado en la mano, y entonces ocurrió, no como una aparición repentina, sino como un surgimiento gradual, emergiendo no desde el lago, sino desde el suelo mismo. La criatura rompió la superficie sin esfuerzo, sin violencia, como si supiera que ya no era necesario ocultarse. Su forma cambió a medida que avanzaba, extendiéndose y contrayéndose, tomando partes del entorno, mimetizándose con la negrura del hielo partido y la niebla espesa que comenzaba a cubrirlo todo. Pude verla con mayor claridad esta vez. Su piel traslúcida mostraba un sistema interno de arterias y músculos que se movían como un enjambre de serpientes vivas. Sus brazos eran largos y múltiples, pero no simétricos, algunos terminaban en garras, otros en membranas afiladas, y en su rostro, o donde debería estar, había una colección de ojos humanos, algunos abiertos, otros cerrados, algunos llorando en silencio mientras me observaban con una mezcla de inteligencia, rencor y hambre. No hizo ruido, no emitió gruñido alguno, solo se desplazó hacia mí con lentitud, con la calma de algo que ya ha ganado. Esperé hasta que estuvo justo sobre el epicentro de las cargas, y entonces apreté el detonador, con la resignación de quien sabe que no hay victoria, solo supervivencia. El estallido fue brutal, el hielo se abrió, lanzando fragmentos y vapor hacia todas direcciones. Me cubrí el rostro y fui arrojado varios metros hacia atrás. La onda expansiva me sacudió el cráneo y me dejó con un zumbido sordo en los oídos. Cuando levanté la vista, la criatura ya no estaba. El agujero que había dejado parecía infinito, como si se hubiera tragado no solo su cuerpo sino también su presencia, su rastro, su historia. No esperé a comprobar si había fallecido, no busqué restos, me di la vuelta y comencé a caminar, sin rumbo exacto, solo hacia el norte. Me llevó 2 días salir del perímetro, 2 días de hambre, de frío, de delirio, durante los cuales vi cosas que no puedo asegurar que fueran reales, sombras moviéndose bajo el hielo, figuras observándome desde el horizonte, sonidos que no pertenecían al viento. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Finalmente, una patrulla de reconocimiento me encontró al borde de una carretera de servicio. No dijeron una palabra mientras me recogían, no preguntaron qué había pasado, solo me envolvieron en una manta térmica y me inyectaron algo que me dejó inconsciente hasta que desperté en una base, rodeado de paredes blancas, enfermeros en silencio absoluto. Nadie mencionó el lago, nadie preguntó por mis compañeros, solo me entregaron una carpeta con documentos que debía firmar, y cuando pregunté por los demás, me dijeron que no me habían tenido un problema con un oso polar. Me mostraron un certificado de defunción por cada uno de mis compañeros, todos fechados el mismo día. Yo firmé, no porque creyera en la mentira, sino porque entendí que la verdad no podía ser contarse. La verdad estaba allá afuera, bajo la superficie, esperando, y a veces, cuando cierro los ojos y el silencio vuelve a envolverlo todo,
puedo escuchar lo que nadie más puede, puedo oír la respiración irregular del hielo fracturado, y debajo del hielo, aún escucho las voces. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.